Gloria al Señor, alabanza a su nombre para siempre. Aleluya. Dios bendiga, amada iglesia. Dios le guarde. Que nuestro Señor Jesucristo lo inunde de paz. Gloria al Señor. Vamos a tener otra entrega más, gloria a Dios, de estos mensajes que el Señor nos está mandando a dar, de la condición en la cual están muchas iglesias. El Señor permite que nosotros hablemos de eso para que usted no se pierda. Sí, es para que usted no se pierda, sino para que usted salve su alma, porque en muchos lugares de eso Él no está. Y si no estamos donde Él está, lamentablemente no podemos llegar a donde Él está, donde Él se encuentra, donde Jehová Dios de los ejércitos se encuentra. Entonces, debemos de estar en un lugar donde Él está morando, donde Él está dirigiendo. Por eso es que Él nos manda a dar a que estos mensajes para que la gente abra los ojos, abra los oídos, despierte a aquellos que están dormidos. Para que no se vayan a perder estando dentro de una iglesia pensando que está Dios, pensando que están ofreciendo adoración al Todopoderoso, y lo que están ofreciendo es fuego extraño a un extraño que no es Dios. En esta hora vamos a estar orando, gloria al Señor, para estar haciendo este audio para gloria y honra del que gloria y honra pertenece, Jehová Dios de los ejércitos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, te bendecimos, te engrandecemos, te magnificamos. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites tener, esperando que en esta hora, Señor, tú sigas abriendo los oídos de más personas, Señor, y que huyan de aquellos lugares, Señor, donde tú no estás, para que ellos se salven, porque sabemos que todo el que viene arrepentido a tus pies y se congrega en una iglesia porque quiere salvarse. Señor, que tú le muestres la verdad, como dice tu palabra, que tu espíritu nos guía a toda verdad. El espíritu nos guía a toda verdad. Señor, que ellos se dejen dirigir por tu Espíritu Santo, Padre. Que se dejen dirigir por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por estar una vez más escuchando estos mensajes, escuchando lo que el Señor le manda decir, advertir, escuchando las cosas que el Señor le está mostrando que hay en lo oculto. Dice su palabra, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, mi hermano. Y Dios está sacando a la luz las cosas que hay en oculto a través de aquellos que ya no son pastores, ya no son líderes, no son ministros, sino que se están haciendo pasar por esto. Iglesias que no son de Dios y se están haciendo pasar por la iglesia de Dios para engañar a muchos. Quiero hablarle de algo que sucedió cuando la iglesia comenzó a cambiar. Hubimos un grupo muy preocupado por esa situación, porque veíamos que ya la santidad, ya la gente no quería, los pastores, ministros de ese concilio no querían la santidad y estaban convenciendo e incitando al pueblo a que no vivieran la santidad, que ya no era necesario, que las cosas habían cambiado con la visión que trajo el diablo, que se llama Visión 2020.
estábamos un grupo muy preocupado, un grupo que estábamos en ayuno y oración. Mire la importancia, mis hermanos, de estar siempre buscando a Dios en ayuno y oración. Cuando usted está en una iglesia y usted está en ayuno, oración y búsqueda, el Señor empieza a mostrarle las cosas que no están bien. El Señor empieza a revelarle las cosas que el enemigo ha estado ocultando a través de estos llamados ministros, que no son ministros ni pastores, sino que son infiltrados de Satanás. Entonces el Señor empieza a mostrar las cosas. Aún usted está en una iglesia que antes era senda antigua, sana doctrina, que estaba buscando a Dios en espíritu y verdad. Y empezaron a cambiar la verdad por la mentira. El Señor empieza a mostrarle mientras usted se va sumergiendo. Y cuando usted empieza a hablar esas cosas en la iglesia, simplemente aquellos que están en la carnalidad, que están la 24/7, los 7 días de la semana, los 365 días del año, comiéndose su bueno manjar, sin darle alimento al espíritu para que el espíritu pueda dominar sobre la carne, empiezan a levantarse contra ti. Entonces, se levantan contra ti mientras tú estás viendo lo que Dios te está mostrando, mientras tú estás hablando las cosas que están sucediendo, que Dios te está mostrando y están sucediendo en lo oculto. Se levantan contra ti grandemente. Pero la importancia de usted ayunar y orar y estar en comunión con Dios y en el Espíritu te puede salvar la vida. Puede salvar tu alma. Pero la consecuencia de usted no buscar a Dios, de no entrar en ayuno y oración, no, porque yo no puedo ayunar porque estoy enfermo. Yo he sido una persona que he tenido rasgos de falsemia por mucho tiempo. Bueno, desde que nací. Y me llegué a ver, ya no, en muchas condiciones de enfermedad. Y cuando más el médico me decía, que eso después también lo voy a hablar, una vez el médico me dijo, tú te estás muriendo, debe de coger esta, debe de tomarte un tiempo con comiéndote este alimento, con esta dieta. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? Ve al monte y enciérrate 7 días. Cuando el médico me dijo textualmente en mi cara, mira, te lo voy a decir claro, porque a ustedes hay que hablarle claro como paciente, porque uno le dice las cosas y no entiende. Mira, tú te estás muriendo, la falsemia te está llegando a un 100%, tú no te estás cuidando. Llámame a tu esposo, llama a tu familia. Cuando yo salí de ahí, el Señor me dijo, ve, entra al monte y enciérrate 7 días. Yo dije, pero Señor, el médico me dijo que me estoy muriendo, que tengo que llevar una dieta, y usted me está mandando a entrar en ayuno. Y el Señor me dijo, entra. Y mis hermanos, el Señor hizo una obra maravillosa que luego le estaré hablando. A veces decimos, no, yo no puedo ayunar, yo no puedo orar, porque tengo tal o cual condición. Déjame decirte que el yugo se pudre a causa de la unción. Cualquier yugo, cualquier enfermedad, cualquier cosa que usted tenga. Cuando a mi cuerpo ha llegado enfermedad, mis amados hermanos, ¿sabes cómo el Señor me cura? Entrando en ayuno. La unción del Espíritu Santo quema lo que hay. Sí, le estoy diciendo cosas que he vivido en mi vida, en el tiempo que tengo de vida, mis amados hermanos. Entonces hay personas que dicen, yo no puedo ayudar y viven en la carne, mis hermanos, porque el espíritu se alimenta es con ayuno, oración, palabra. Si no le damos esto, mis amados hermanos, y no es que usted, no, hay que ser un complemento, hacer las 3 cosas, ayuno, oración y palabra. No es que usted va a orar nada más y no va a ayunar. No es que usted va a ayunar nada más y no va a orar.
o no va a leer la palabra. No, hay que hacerlo, es un complemento. Para que podamos ver la cosa del Espíritu, mis amados hermanos, hay que estar en ayuno y oración. Si no estamos en ayuno y oración, no vemos nada. La iglesia tenía un tiempo pudriéndose y nosotros pudimos ver cuando empezamos a entrar en ayuno y oración. Empezamos a entrar en ayuno y oración. Vimos unas personas que entraban en 3 días, 7 días, 4 días. Y recuerdo que una vez yo dije, pero si esa persona puede hacer 3 días, 4 días, 7 días, yo lo puedo hacer también. Y recuerdo que entré por primera vez en 3 días. Después como que nació dentro de mí un deseo de buscar la presencia de Dios y de seguir sumergiéndome en ayuno y oración. Y entraba. Y volvía así a 3 días. Y volvía así a 4 días. Y lo iba aumentando así a 7 días, mis hermanos. Y el Señor empezó a darme tantas cosas y a usarme de manera tan especial y diferente. Cosas, me empezó a dar cosas espirituales que yo nunca pensé en mi vida. Y ahí entre esas cosas empezó a mostrarme las cosas que estaban pasando allí dentro de la iglesia. Cosas que estaban ocultas. El Señor empezaba a mostrar. El Señor empezaba a mostrar lo que estábamos entrando en los ayunos. Muchas personas empezaban a entrar en los ayunos cuando el Señor me permitía entrar en los ayunos. Habían personas que se añadían y esas personas regularmente cuando entrábamos en ayunos siempre estaban. Y entonces el Señor nos empezó a mostrar a todos, todo el grupo que estábamos en la santidad, en la comunión del Espíritu, a mostrarnos las cosas que hay, que había en oculto. Entonces, mis hermanos, sí, el Señor empezó a mostrarnos cosas que había ocultamente, que ocultaban a aquellas personas. A medida de que íbamos entrando en los ayunos, íbamos viendo más cosas. Eso nos preocupaba. Nosotros empezamos a hacer ayuno dentro del templo, en una parte que había arriba, que no interrumpía el culto ni nada de eso. Nos encerrábamos allí y el Señor mostrando tanta suciedad allí, mis amados hermanos, y le hablábamos al pastor de lo que veíamos. Muchas personas a veces suelen decir, hay personas que se acuestan con hambre y empiezan a soñar, pero son personas que evadiendo las cosas que están pasando, ellos tratan de hacerle creer a la gente que son mentiras las cosas que el Señor le está mostrando a uno. Entonces empiezan a decir eso con esas palabras para que la gente crea que simplemente nos acostamos sin comer y estamos hablando cosas o mirando cosas que no son, cuando sí, en verdad, el Espíritu nos estaba mostrando. Hay personas que están escuchando que han tenido sueños y revelaciones oscuras y el Señor insiste en mostrarle lo mismo. Cuando el Señor insiste en mostrar lo mismo, ponga atención a lo que el Señor le está mostrando. Sí, si usted quiere, pídale confirmación, porque es importante. Pídale confirmación, no se lo pida para que el enemigo lo escuche, pídaselo en su corazón. Señor, mire, confirme si eso que usted me está mostrando es así. Y el Señor le va a seguir dando confirmación, porque el Señor lo que quiere es que usted despierte y quiere que despierte a otros. Hay personas que tienen sueños, revelación y dicen, no, hombre, eso es sueño, eso es revelación, eso es sueño, eso es algo natural, eso no es verdad lo que yo estoy viendo. Dios le está mostrando y ellos no creen lo que Dios le está mostrando. Y Dios le está mostrando para que ellos puedan salvar su alma y salvar la alma de otros que están allí en peligro. Hermanos, entramos en lo que le dije, en lo que era ayuno, oración, búsqueda. Gloria al Señor. Eso también lo pude lo aprendí de esa señora mayor que trabajaba en el altar
esa señora mayor que nos dio también ese nombramiento de parte del Señor para trabajar con ella, en el altar trabajábamos con ella. Era una señora mayor, mire, todavía esa señora tenía 80 y pico de años, 90, mi hermano. Y esa señora nunca dejó de ayunar, nunca dejó de buscar el rostro del Señor. Recuerdo que a veces la visitábamos en otra ciudad donde ella vivía. Y a veces cuando la visitamos, ella estaba en ayuno, mis hermanos. Una señora mayor que ya llegó un tiempo que ella no caminaba, estaba en silla de ruedas, porque era muy mayor y aparte estaba un poquito ya cansada. Su cuerpo físico, normalmente ya una persona mayor se cansa. Entonces, ella no caminaba, ella estaba en silla de ruedas. Mis hermanos, allí esa señora mayor de 80 y pico de años, 90 años, hermano, a veces íbamos y ella estaba en consagración, en ayuno, con adoración. Mira, usted entraba allí, era una presencia tan poderosa, la presencia del Espíritu Santo estaba allí, mis hermanos. Por eso es que nosotros no podemos decir que no, yo no puedo ayunar por tal o cual razón. El Señor nos manda ayunar a través de la palabra. El Señor no nos dice a ninguno de nosotros, en su palabra nos dice que usted no puede ayunar porque usted está de tal o cual forma. Mis hermanos, hay que ayunar, hay que consagrar, hay que buscar al Señor. Porque a través de los ayunos nosotros podemos ver las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Hermano, nosotros podemos ver las cosas que no vemos con nuestros ojos naturales, lo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Pero si no entramos en ayuno, mis hermanos, si no entramos en consagración, lo que podemos entrar en confusión, lo que podemos caer en las redes del enemigo, como muchos cayeron. Yo recuerdo que nosotros cuando entrábamos en ayuno, que nos encerrábamos 3 días, 7 días, el grupito que estábamos. Recuerdo que el pastor le dijo a una de las hermanas, de la hermanita, que estábamos entrando en ayuno. Ella iba a hacer 7 días y el pastor le dijo, ¿por qué tantos días? Pero, ¿por qué tantos días? ¿Cómo que tú vas a hacer 7 días? Porque, o sea, que nos daba a entender que ese pastor no entraba en ayuno largo, no entraba en ayunos corridos sin comer. Por eso fue que cayeron en la trampa de Satanás, por eso fue que cayeron en ocultismo, por eso fue que le vendieron la iglesia al enemigo, porque no estaban en el espíritu, estaban en la carne, y los que están en la carne, lamentablemente se dejan guiar por la carne y hacen la cosa de la carne. No son guiados por el Espíritu. El enemigo lo engaña fácilmente. Pero cuando una gente está en el Espíritu, cuando una persona está buscando el rostro de Dios, cuando una persona está sumergiéndose en la presencia del Espíritu Santo, aleluya, mis amados hermanos, las cosas las cosas son diferentes, mis amados hermanos. Podemos andar diferente, podemos vivir diferente, podemos pensar diferente. Mis hermanos, hay una diferencia grande entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre espiritual busca las cosas del espíritu, el hombre carnal solamente busca las cosas de la carne. Y hasta en la forma de hablar usted le hace entender que no está andando en el espíritu, que no ha sido transformado espiritualmente. Entonces eso era lo que pasaba con esas personas. Al ellos no entrar, a la iglesia no entrar en lo que era la intimidad con Dios, en el ayuno, mis amados hermanos, fueron engañados. Muchos pastores fueron engañados. Se sorprendían si uno entraba en ayuno y oración y se encerraba en ayuno solamente con agua. Se sorprendían. Ay, pensaban que uno iba a salir muerto de allí. Sí, la carne. Y no es que la carne muere, la carne se sujeta. Porque la carne, mis hermanos, muere ya cuando una persona muere físicamente. Pero la carne, mientras usted está vivo, la carne usted la sujeta como con ayuno y oración y búsqueda. Si usted no sujeta esa carne le hace unos líos, mis hermanos, que lo marcan.
unos líos que han llevado a mucho al infierno. ¡Ey, santo es su nombre, Rey! Por eso que tenemos que entrar en la intimidad de Dios. Tenemos que encerrarnos a buscar a Dios en ayuno y oración. Mis amados hermanos, esa señora mayor tenía ciertos achaques ya. Porque es normal, ya una persona mayor empieza muchos achaques y muchas cosas. Pero esa señora nunca dejó de ayunar, mi hermano. Nunca dejó de orar. Siempre la presencia del Espíritu Santo estaba manifestada en ese lugar. Estaba rodeando este lugar, hermano. El Espíritu Santo estaba en comunión, estaba en ayuno siempre, en oración, en búsqueda, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo usted se explica que una persona mayor ya de cierta edad, estando en una silla de ruedas con condiciones, entrando en ayuno y oración, cómo usted se explica? Dígame, que usted dice que no puede ayunar, que no, yo tengo tal o cual condición. A veces usted es joven. Usted tiene vigor, fuerza. Y sin embargo, no quiere ayunar porque tengo tal o cual condición. Porque me da mucha hambre, porque no, yo no puedo pasar hambre. Me da gases, me da esto, me da lo otro. Mire, si nosotros no consagramos este cuerpo, mis amados hermanos, cuando vengan los tiempos de persecución, ¿cómo es que vamos a poder soportar? Si la misma palabra dice que cuando nos lleven cuando nos lleven a las autoridades, que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar, porque el mismo Espíritu hablará por nosotros. Entonces, si no estamos consagrando nuestra vida en ayuno y oración, ¿qué Espíritu va a hablar por nosotros? Porque el ayuno y oración, gloria al Señor, con eso se alimenta el Espíritu. Y si nosotros queremos ser guiados y ser dirigidos por el Espíritu, tenemos que ayunar, tenemos que orar. Dice en Juan capítulo 12, la misma escritura que le estaba hablando, de que va a haber un tiempo en la persecución que si usted no está en el Espíritu, cuando los agarren y los lleven a las autoridades, puede tener problemas, puede negar al Señor. Dice en Juan capítulo 12, versículo 11, dice: cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de hablar o de decir, porque el mismo Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no tenemos el Espíritu Santo, si no buscamos su presencia, ¿cómo Él va a hablar a través de nosotros? Porque el Espíritu Santo habla a través de usted cuando usted está buscando presencia de Dios en ayuno y oración. No con un plato de comida en la mano todo el tiempo. No, es orando, ayunando y buscando el rostro de Dios. Es que vamos a recibir la palabra que el Espíritu Santo va a poner en nuestra boca. Por eso es que debemos buscar su rostro. Y yo me gozaba cuando veía a esa señora bajo presencia. Y cuando veía que a su edad avanzada,
Ella buscaba el rostro de Dios con ayuno, oración y búsqueda. Y todo el tiempo en adoración. Y no música mundana, porque hay personas que son cristianos y escuchan música mundana, cosa que no es agradable al espíritu. Eso le agrada es a la carne. Pero cuando usted está buscando al Señor en espíritu y en verdad, con ayuno, oración, en adoración, eso enriquece el espíritu. El Espíritu Santo lo usa. El Espíritu Santo le muestra las cosas que están pasando, cosas que usted no ve con sus ojos naturales. Usted empieza a verlo con sus ojos espirituales. Por eso es que nosotros debemos de estar en el Espíritu, buscar la presencia de Dios cada día, porque es necesario. Nosotros allí estábamos buscando la presencia del Espíritu Santo y el Señor empezó a mostrarnos. Hay personas que empezaron a incomodarse porque no querían que nosotros descubriéramos las cosas que estaban pasando allí a través del Espíritu Santo. Pero el Señor lo hacía. El Señor descubría las cosas. El lugar santo, el lugar santo, mis hermanos, estaba siendo contaminado día por día. Día por día. Yo recuerdo una señora. Esa señora fumaba a escondida de la iglesia, pero el Señor la descubrió. Esa señora fumaba y era de la primera que cuando llegaba a la iglesia subía al altar a hacer el devocional. Ella era una de las que al junto de otras damas, era una señora ya un poco mayor, al junto de otras damas, ella dirigía la primera parte del culto, del servicio, ya usted sabe. Y esa señora fumaba. Una vez yo le decía al pastor, pastor, hay alguien que sube aquí, está fumando. Está fumando. Está acumulando juicio sobre ella. Porque eso fue lo que ella hizo. Porque cuando las personas están haciendo tales cosas en el altar, cuando las personas están haciendo cosas ocultas y suben al altar, mis hermanos, están creando juicio para ellos. Están provocando juicio para ellos. Y esa señora subía como que ella no estaba en pecado. O el pastor no hacía caso a nada de lo que le decían. Y más que tenía personas atrás de él que le decía que no, como que no hiciera caso a las cosas que se le estaba hablando, que el Espíritu Santo estaba hablando, que estaba advirtiendo. Pues al cabo del tiempo, esa persona, creo que fue ya cuando nos fuimos, esa persona murió de cáncer en la garganta, esa señora. Pero ella cuando ella cayó en cama con ese cáncer en la garganta, ella confesó que ella fumaba, siendo cristiana. Ella confesó que ella fumaba. Pero dice la palabra que si el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Yo supongo que ella alcanzó misericordia porque confesó. Gloria al Señor. Eso es lo bueno del Dios que nosotros le servimos, que tiene misericordia de la persona. Tiene misericordia con nosotros. Confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entramos en la comunión del Espíritu en ayuno y oración, cosas grandes, nosotros podemos alcanzar, podemos ver.
Cuando nosotros, ese grupo que estábamos entrando en ayuno y oración, preocupados por la situación, nos preocupaba la situación de la iglesia, mientras estábamos en ayuno, oración y búsqueda, porque el Señor nos mostraba y eso nos daba preocupación, porque era el templo, era el lugar, era nuestro hogar. Pues nosotros decidimos una vez a la semana tirarnos en el altar, amanecer orando allí, clamando allí, para que el Señor limpiara el altar. Decidimos ese grupo orar allí. Pues nos fuimos una vez a la semana y amanecíamos de vigilia orando para que Dios limpie el altar. Y mientras nos tirábamos allí, ahí era que veíamos más cosas ocultas. Mis hermanos, yo recuerdo en una de esas noches que estamos todos tirados, ahí como que nos agarró el sueño y entro en una visión donde veo por donde está la silla del pastor, que ya no estaba siendo dirigido por Dios. Ya ese pastor no estaba siendo dirigido por Dios. Escuche, no estaba siendo dirigido por Dios. Ya Dios no lo dirigía. Y cuando Dios no dirige a una persona, lo dirige el otro, el enemigo, porque están descarriados, aunque usted lo ve con el nombre de pastor. Eso lo aclaro para que personas que no conocen a Dios entiendan que esas personas que están así están descarriados. Lo que pasa es que están haciendo creer que son cristianos. ¿Para qué? Para engañar a muchos, porque esa persona ya había hecho pacto con el enemigo. Se había descarriado, hecho pacto con el enemigo y el enemigo le dio pautas a seguir para engañar al pueblo y entregarle a ese pueblo que Jesucristo salvó, limpió a precio de sangre. Ese pueblo, el enemigo le dio pautas a seguir a esas personas, le dio instrucciones para que se le entregaran a él. Entonces esa gente no son de Dios. Por eso es que Dios está hablando para que las personas salgan de esos lugares, porque no son de Dios. Entonces, en la silla por donde estaba la silla de ese pastor, yo vi un demonio muy alto, musculoso y horrible. Ese demonio allí tenía un cuerpo musculoso, era grande y tenía la cara de una caricatura que dan que se llama Dora la Exploradora. Tenía esa figura, la figura de ese muñequito, de esa caricatura, y el cuerpo musculoso de un demonio, un cuerpo horrible. Y ese demonio allí estaba en masturbación. Sí, mis hermanos, porque hay que hablar las cosas claras. Estaba en eso allí. Y era horrible lo que veíamos. Cuando yo vi eso, yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa esto? Y en otra ocasión, cuando mi hermana, una de mis hermanas, decidió tirarse con nosotros una de esas noches, cuando estamos todos allí, el Señor nos mostró a cada uno de cómo estaba el lugar. Ya no había remedio. Ese lugar ya no pertenecía a Dios. Nosotros estábamos tratando con ayuno y oración de limpiarlo, pero el Señor lo que hizo fue que terminó sacándonos de allí. No pertenezco así. Y salgan. Este lugar no es mío. Este lugar se lo vendieron a Satanás y no me pertenece. Mi hermana está allí, se quedó con nosotros esa noche. Y cuando entrado la madrugada, como que nos había cogido un sueño, y escuchamos una persona gritar. Y gritar, y cuando nos despertamos, nos paramos, mis hermanos, era mi hermana
que corría por la iglesia y decía, míralo ahí, míralo ahí. Es un demonio como un anciano, sucio, con una ropa trapulienta, muy sucia, y con un saco de basura atrás. Míralo donde va, míralo, mira dónde sube al altar, mira dónde va caminando a la iglesia, mis hermanos. Y mi hermana estaba desesperada. No sé si después de saber, no recuerdo si ella volvió, porque fue aterrador eso que ella estaba viendo y lo que nos estaba hablando, y lo señalaba mientras ella estaba hablando. Ella lo señalaba, míralo por ahí donde va, míralo por acá donde va. Mis hermanos, y cada uno de los que estamos ahí tuvimos experiencia horrible del altar de ese lugar. Ya estaba contaminado. Allí se encendía fuego extraño, como hizo Nadab y Abiú, hijo de Aarón, que eso se encuentra en Levítico 10. Usted lo puede leer desde el capítulo 1 hasta el 20, hasta terminar. ¿Qué pasó allí? Esa gente estaban contaminando el altar de Dios, pero eso era un altar santo. Por eso ellos murieron, porque el Señor los mató a ellos dos, porque ese era un altar que era de Dios. Pero ya ese altar donde le estaba explicando que nosotros no tirábamos allí para que se limpiara, ya no pertenecía a Dios. Ellos sacaron a Dios completamente. No pertenecía al Señor. Y mis hermanos, allí nosotros, el Señor nos mostró, como le dije, muchas cosas. Yo recuerdo un día que estaba yo dirigiendo, me tocaba dirigir esa semana, porque tenía un grupo a cargo, un sector, era de los jóvenes, aparte que yo era asistente de los jóvenes, para esa ocasión. Me tocó dirigir ese día y el pastor no estaba. Cuando nosotros dirigíamos, siempre se le daba diariamente una parte al pastor para que hiciera la oración de los enfermos y cierta cosa él hacía en ese momento que le tocaba. Y como él no estaba, siempre ponían a un ministro para que lo suplantara. Y ese ministro, cuando yo lo llamé, fulano, para que haga la parte del pastor, yo lo llamé y me senté. Y cerré los ojos porque estaba en comunión. Cerré los ojos. Cuando él dijo también la parte de la oración de los enfermos, vamos a orar. Cuando yo hago así, bajo mi cabeza y cierro mis ojos, el Señor me muestra a ese ministro desnudo de las piernas o de la cintura para abajo, mis hermanos, desnudo. Y yo abrí mis ojos rápido, ¿y qué es esto? Y lo miré y lo vi normal. Pero entonces cuando vuelvo y cierro mis ojos, veo lo mismo, mi hermano. Dios me lo mostraba otra vez. Y eso me turbó. No sé cómo terminé el servicio esa noche, porque eso me dejó turbada y pensando y pensando. Cuando recuerdo que un día estamos haciendo visitas de casa en casa y llegamos a la casa de ese ministro. Cuando terminamos, que se hizo la oración, la persona hizo la oración, que nos íbamos, pues cada quien se saludó con la mano, y cuando yo vengo y les saludo con la mano a ese ministro, que él me da la mano, él quita la mano rápido. Y yo me sorprendí, pero ¿qué pasó? Pero en todo ese tiempo, en esa casa donde estábamos, donde ese ministro, solamente yo pensaba la visión, me llegaba la visión que yo vi. La visión que yo vi, que fueron 2 veces, abrí los ojos así como sorprendida, y cuando los cerré volví otra vez a ver la misma visión. Yo dije, no, pero algo está pasando. Después empezaron a escucharse cosas extrañas de esa persona, de ese ministro, con mujeres.
Mis hermanos, cuando el lugar está contaminado, muchos se contaminan y andan en la misma situación. Pero siempre Dios tiene un remanente. Ese remanente que está buscando el rostro de Dios en ayuno, oración. Mi hermana, mis hermanos, ese remanente Dios lo guarda de caer en delitos y pecados. Habíamos un remanente allí que estábamos peleando y peleando por la santidad, porque se nos levantaron un grupo grande. Y el Señor hizo muchas cosas y descubrió muchas cosas allí. El Espíritu Santo quería santificar el lugar, quería limpiar el lugar otra vez. Yo recuerdo que tuve un sueño donde nosotros estábamos en 7 días de ayuno arriba, a donde nos encerrábamos a veces, arriba en la iglesia, en un cuartico que había ahí. Y recuerdo que el Señor me mostró la iglesia, la parte de atrás donde había un colegio. Muy sucio, muy sucio. Yo me desesperé al ver todo ese sucio. Cogí la manguera. Había lodo negro, negro, negro oscuro. Y cogí una manguera botando agua y echando agua y con una escoba sacando. Pero yo veía que el sucio no se quitaba. Entonces yo cogí como especie como de una pala o algo. Y empecé a raspar el sucio de abajo. Y era tan fuerte el sucio, tan espeso, que yo metía la pala y levantaba un lodo espeso, mis amados hermanos, y oscuro y negro y putrefacto. Y era tanto el sucio que yo dije, no, es demasiado, no puedo quitarlo. Y lo solté. Recuerdo que cuando terminamos los 7 días en esa semana, el domingo llamé al pastor antes de irnos, no sé si fue cuando se terminó la escuela dominical. Llamé al pastor y le dije la revelación que tuve. Y dije, tenga cuidado, aquí está pasando algo muy feo, porque vimos esa revelación. Porque yo vi esa revelación de que había algo oscuro, algo feo. Y él escuchó, se fue y después al rato me llama, me dice fulano que, porque yo le había dicho a él que parece que estaba pasando algo o en el colegio o en la iglesia. Bueno, el terreno era de la iglesia. Estaba el colegio pegado de la iglesia, que pertenecía a la iglesia, en la parte de atrás. Y yo le dije, mire a ver, porque algo está pasando, porque yo tuve esa revelación, está pasando algo. Y cuando él se fue y volvió, me dijo, yo hablé con fulano, con el ministro tal, y él me dijo que fue que tú investigaste algo y dijiste que fue que Dios te lo reveló, acabando nosotros de terminar 7 días de ayuno. Y yo le dije, el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, porque líbreme Dios, inventar, porque escuché por ahí que pasó algo, que está pasando algo aquí, inventar que Dios me está revelando. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé lo que está pasando, fue lo único que Dios me reveló. Dios ni siquiera me reveló lo que estaba pasando, pero el pastor me hizo entender que sí estaba pasando algo. Pero ellos lo tenían oculto, tenían eso oculto. Y resulta que después pasó algo en el colegio que estuvieron a punto de tener problemas con las autoridades, con no sé si un falso nombramiento, no sé, algo más o menos estaba pasando allí en el colegio y alguien lo había manifestado. Y yo dije, mira cómo el Señor revela. Sin embargo, el Señor no me dijo qué era lo que estaba pasando. Pero sí, cuando alguien escuchó, pues ya luego manifestó que sí algo estaba pasando, que en el colegio estaban haciendo algo raro, que podían tener demanda
de las autoridades con lo que estaba pasando allí. El caso que no supe bien qué fue lo que pasó, ni me interesó. Yo simplemente le dije lo que estaba pasando y le dije que entrara a la iglesia en una comunión. Le hablé también de que quitaran de adentro de la iglesia un centro de computación que tenían arriba, en la parte de arriba de la iglesia. Yo le dije, saque eso de ahí. El Señor no quiere eso ahí, porque el Señor no quería eso allí. Había un centro de computación, muchas computadoras, que pertenecían lo mismo del colegio. El colegio estaba atrás, pero adentro de la iglesia, arriba, en la parte de arriba, que era de 2 plantas, tenían un cuarto lleno de computadoras, que no sé si era que los alumnos iban a buscar cosas allí. Yo le dije, quítelo, porque ahí entran en muchas páginas y está dentro de la iglesia. Pero no hicieron caso, mis hermanos. Pues al cabo del tiempo el Señor dio la escritura de pesado en balanza. Te he pesado en balanza y te he hallado falso. Y le hablaba de que lo iba a quitar. Y así fue. Pero lamentablemente el Espíritu Santo tuvo que salir de esa iglesia porque ya no pertenecía a él. Allí dirigían los demonios, allí dirigían la gente como quería. Allí los músicos, hubo un músico que estaba en delitos y pecados aún teniendo su esposa. Y recuerdo que una hermana mía le dijo, porque lo vio, le dijo, pero ven acá, ¿por qué tú subes ahí sabiendo que tú no estás bien delante de Dios? Sabiendo que tú estás en pecado. Y él dijo, el pastor es que me llama a tocar. Y es verdad, nosotros veíamos que él se sentaba en la parte de atrás y el pastor o los líderes lo llamaban, ven fulano a tocar, cuando ese hombre estaba pecando y hasta enamoraba a mujeres allá dentro de la iglesia. Pero cuando la iglesia ya no es de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él no mora allí, cuando Él no dirige ese lugar, el enemigo hace lo que quiere y nada pasa. El enemigo allí hizo muchas cosas y entre ellas ya lo último que está haciendo desde aquella vez, amados hermanos, es llevándose a muchos, cortándole la vida a muchos, porque ese pacto todavía está ahí. Le pedimos al Señor que siga haciendo un éxodo en ese lugar, porque hay almas allí, almas inocentes que se arrepienten, se convierten y se van a esa iglesia pensando que es una iglesia, porque dicen Dios, porque hablan de Señor. Cuando la palabra dice que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero muchos, pensando que Dios está allí, ellos siguen allí. Y más aún que le dejan, más aún, mis amados hermanos, que lo dejan hacer lo que ellos quieren. Una de las cosas que el ser humano le gusta, que le den libertad de hacer lo que ellos quieren. No le gustan que le ponga traba. No le gusta que le digan tú no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello. Le gustan andar en su propia concupiscencia. Le gustan hacer lo que su carne le agrada. Pero nosotros, que el Señor nos ha llamado a andar en el Espíritu, aunque hay cosas que a la carne, a nuestra carne le guste, no es lo que a nosotros nos guste o lo que nos guste la carne. Es lo que nos conviene a nuestro espíritu, lo que le conviene a nuestra alma. Porque si nosotros no cuidamos nuestra alma, simplemente vamos a caer en el infierno eterno, donde muchos quisieran salir en esta hora. Hay muchos que han muerto en delitos y pecados, aún estando en la iglesia. La iglesia no es relajo. Aún estando en la iglesia, hay personas que han muerto ahí en delitos y pecados, jugando las 2 bases, como dicen, jugando a ser cristiano. El enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, él no juega a ser Satanás.
Él sabe en lo que está y sabe a qué ha venido. Pero nosotros como cristianos, mis amados hermanos, tenemos que saber que tenemos que vivir en santidad para poder heredar la vida eterna. La vida eterna se pierde. Hay una iglesia por ahí que dice que se llama salvo, siempre salvo. O sea, usted se convirtió, usted puede hacer lo que usted quiera, ya usted es salvo. Y no es así. Usted se arrepintió, haga como el Señor le dijo a la mujer samaritana. Luego que se arrepintió ella, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque si después de arrepentirse peca, no crea que porque usted se arrepintió, usted no va a ser condenado si no se arrepiente de nuevo, si cayó en pecado. Hay que buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Aquel que está en delitos y pecados, que ha cambiado la verdad por la mentira, se ha ensuciado en el fango del enemigo, el Señor te está diciendo, vuelve. Vuelve, que yo estoy aquí esperando por ti. Aún esos pastores, si ellos vienen a arrepentirse, esos ministros, que antes eran ministros de Dios, ahora son ministros del otro, del enemigo. Si ellos vienen a arrepentirse, el Señor lo perdona. Si se humillan, el Señor lo perdona. Pero el Señor le está dando tiempo. Como las 7 iglesias, el Señor le está dando tiempo. Pero entonces el tiempo se está agotando. Están perdiendo mucho tiempo con la vanidad, con la riqueza y la prosperidad del mundo. El Señor te está llamando ahora que hay tiempo. Tú, ministro, predicador, evangelista, que está en esos lugares y el Señor te ha dado revelación y sueños y tú crees que son sueños solamente, que es un sueño más, es una revelación más, eso no es de Dios, eso no es verdad. No ignore lo que el Señor te está revelando.